Señor presidente, yo pues ahora en la primera intervención le había pedido con su nuencia que me permitiera presentar un video muy cortico y para terminar pues yo el tema sobre el primer punto, que es lo que tiene que ver con lo de la ley. Dale. El pasado 4 de diciembre de 2014 en el Valle del Cauca, en la Escuela Nacional de Deporte, el representante de la Cámara Álvaro López realizó el Foro Nacional de Deporte, evento en el que se expuso el proyecto de ley 055 de 2014, por medio del cual se modifican y se introducen nuevas disposiciones a la ley 181 de 1995 sobre el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Además, se crea el Sistema Nacional del Deporte. Al evento, convocado por el congresista vallecaucano, asistieron el gobernador del Valle del Cauca, Odeimar Delgado Rendón, el senador Mauricio Delgado Martínez, el secretario de la Comisión Séptima, doctor Víctor Yepes Flores, el rector de la Escuela Nacional del Deporte, José Fernando Arroyo Valencia, el representante de Codeportes, Carlos Iván Bermeo, la representante del Comité Olímpico, Miriam Leonor Suárez, y el exgerente de Indervalle, Giovanni Ramírez. Además, estudiantes, preparadores y reconocidos deportistas como Junior Real, judoka colombiana y medalla de bronce olímpica, Carmen Salejado y Oscar Figueroa, pesistas colombianos, entre otras glorias del deporte, quienes en sus intervenciones respaldaron y avalaron el proyecto que beneficia de manera integral su profesión y le brinda oportunidades a cientos de deportistas que, como ellos en su momento, hoy carecen de apoyo. Foro deportivo que tiene que ver con la reforma de la ley 181 de 1995. Carmen Alicia, lleva 19 años esta ley y nosotros cada 15 días, cada mes vemos campeones nacionales de este país. O sea que tenemos una ley obsoleta frente a nuevas figuras. Esa ley pues no contempla la salud, ni la pensión, ni los riesgos profesionales. Por lo tanto, lo que buscamos es que se vuelva una ley muy parecida a un proyecto de ordenanza que presenté cuando fui diputado, donde nosotros le damos pensión, riesgo, salud, se le da a nuestros deportistas en lo que es el estudio, el transporte, la alimentación. La representante del Comité Olímpico, Miriam Leonor Suárez, en su intervención expuso la necesidad de este proyecto de ley para el deporte colombiano. En Juegos Centroamericanos que acaban de pasar, hicimos 70 medallas de oro, 74 de plata y 79 de bronce, para 223 medallas. Por debajo permanente y oportuno y suficiente para estos atletas con los cuales la dirigencia deportiva trabaja. Para el director técnico de Codeportes, este proyecto de ley es la reforma que luego de casi 2 décadas de haber sido creada la ley de deporte necesita Colombia. Necesitamos que lo que hace Valle lo replique, bien lo dijo el señor representante, más regiones del país, pero que esa replicación no conduzca a que haya más garantías, muchas más garantías para los mismos, sino para todos. Para que si alguien ya cursó ese proceso de 5 y 10 años para llegar a lo más alto del rendimiento, pensemos también en los que no han iniciado ese proceso, a los que les cuesta trabajo, a los que no tienen oportunidades, a los que no tienen los escenarios que tienen las grandes ciudades regionales. El gestor del proyecto, el representante a la Cámara, Álvaro López Gil, explicó que en la actualidad este beneficio que pretende cobijar a cerca de 13.000 deportistas del país, hoy solo está contemplado para 400 y son del Valle del Cauca. Esto gracias a una ordenanza impulsada por él cuando era diputado en este departamento. Además,
El proyecto también pretende incluir a los preparadores físicos. Pero no tenía contemplado los preparadores físicos. Entonces, aquí en la ley lo que vamos a contemplar es que los preparadores, que también hacen un esfuerzo, porque ellos están listos, pero hay veces que el contrato no está, que no tienen la salud, que no tienen la pensión, los riesgos, pero entonces vamos a hacer todo eso. Y lo otro, estamos invitando también al ministro de Hacienda para que ese gasto público social sea contemplado. No hay derecho que con deportes, por ejemplo, para el presupuesto de este año, 200.000 millones de pesos que pensé que eran para todas las regionales, para los Juegos Nacionales, o para los regionales, sean solamente para los Juegos Nacionales que vienen. Pero lo que buscamos nosotros con este proyecto de ley es que tenga dientes y pueda tener los recursos propios para que le pueda dar la atención a todos los campeones que nos dan preseas a nivel nacional e internacional en Juegos Centroamericanos o Paralímpicos, donde reciben preseas de oro, platino y bronce. Esto va a ser sumamente importante para el deporte vallecaucano. El deporte une y aleja de los vicios a los muchachos, los aleja también de la prostitución, o sea que une y transforma la vida humana de todos estos muchachos. Yo no voy a repetir pues ya lo que está dicho en ese foro y que fue acá, y de paso le digo, señor director de Coldeportes, estoy presentando una proposición para hacer este mismo foro aquí en el Salón Boyacá, el cual quedan cordialmente invitados con varios de los colegas, que vamos a montar lo mismo. Ellos mismos lo pidieron allá, hacerlo en varias partes del país. Yo sí quisiera, presidente, que, hombre, hoy tenía yo la esperanza, doctora Herrera, de haber empezado a conocer el proyecto de ley. Yo estoy seguro de que si a nosotros nos presentan ese proyecto acá y llega, nosotros podemos hablar con el ministro y decirle, ministro, ustedes lo han dicho, estamos buscando en el proyecto darle facultades a las asambleas departamentales para que tengan fuerza de ley. ¿Qué hice yo, doctor Botero? Aparte de haber sido deportista en el Valle del Cauca, conocía esas necesidades y siendo diputado, presenté el proyecto sacándole una platica a la inversión. Primero el 2.5% me dijeron que eso era inexequible, era ilegal, porque ya nos habían tumbado primero unos recursos del IVA, de la telefonía celular, entonces nos estábamos quedando plata en los departamentos. Ustedes no envían, o con unas políticas públicas que sí tenían, pero no podían satisfacer esas necesidades de los departamentos. En el Valle monté esa ordenanza, y eso le permitió recaudar de 15 a 20 mil millones de pesos para podernos sostener y poder competir en los Juegos Nacionales. Y se hizo. Después tuve que venir aquí a Hacienda y Crédito Público a defender esa ordenanza. Hicimos otras ordenanzas más, donde le digo yo, y perdóneme, señor presidente, si me alargo un poco, para que con su venia quiero que eso sea un aporte muy importante, porque es que aquí hay que tocar al Ministerio de Educación. La educación es el tercer pilar de este gobierno del presidente Santos, paz, equidad y educación. Y entonces resulta que a educación, querido representante Palau, que es del Valle del Cauca, le logramos sacar a la Secretaría de Educación 1.000 salarios mínimos, 1.000 millones de pesos cada año, y de la Secretaría de Salud 2.000 millones de pesos para que también fuera tener vallecaucanos sanos, para tener un programa muy importante en el Valle del Cauca. O sea que a ese proyecto de ley, a ese proyecto de ordenanza, llegaron recursos también de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, y lo que naturalmente le generaba el proyecto de ordenanza de la tasa Prodeportes. Yo sí quisiera, con base en eso, buscar que nos presenten ese proyecto. No podemos alargar más. Aquí ya el doctor Palau, que es de la U, que es del gobierno, y aquí varios, y lo digo así, del Partido Liberal, aquí está Centro Democrático, todos, estamos seguros que lo que ustedes necesiten a través de los ministerios nosotros lo vamos a poder hacer, pero si no lo presentan, nosotros tenemos stand-by unos proyectos naturalmente. Yo inclusive a cada uno los he visitado
también visité al doctor Afranio Restrepo, me estuve tomando un café con él, a ver cómo podíamos hacer. Le dije al ministro de Hacienda, ¿cómo es posible que manda 200.000 millones de pesos? Y yo pensé que era para las regionales, cuando era para los Juegos Nacionales. Aquí me decía el doctor Choco, cariñosamente le decimos así, el nombre de él es José Elber Hernández Casas, pero Choco me decía a mí que si era que estaba en contra de los Juegos. No, ¿cómo voy a hacer si fui deportista? Por el contrario, el reclamo era al ministro de Hacienda, que si 200.000 millones de pesos era para los Juegos Nacionales, nosotros lo que pretendíamos, director de planeación, era para los regionales. Y le dije, no, eso no lo puede ser así, se lo dije a usted, doctor Botero, en un desayuno que tuvimos allá, que nos invitó muy cordialmente. Entonces, yo creo que es urgente, por favor, presentar ese proyecto, avancemos con él. Ahí donde está usted, doctor Botero, estuvo sentado el ministro de Salud. Le dije, ministro, respóndanos por qué a nosotros, a los que producimos el licor en este país, nos van a cobrar rentas para manejarlas directamente aquí, desde Bogotá, desde el Ministerio de Hacienda, y nosotros no vamos a poder hacer. Y con esa lucha, con los departamentos productores de licores, logramos que del Plan Nacional de Desarrollo sacaran ese proyecto de los artículos de las rentas del monopolio rentístico, para que siguieran manejándolo los departamentos, porque eso iba a tocar la salud, el deporte y la educación. O sea que defendimos también eso para que aquí al gerente de Indervalle le llegue plaquita, cada vez que se tomen un traguito de aguardiente antioqueño o en la costa o en el Valle del Cauca, pueda llegarle de ahí una platica al deporte, y eso lo defendimos nosotros. Ya en la plenaria vamos ya lo sacamos, de que no esté que el monopolio rentístico sea manejado directamente por la DIAN. Eso no había derecho, cuando con dificultades eran los recursos del Sistema General de Participaciones, ahora para pedirles a ellos que llegara a la DIAN y volviera. O sea que logramos eso. Yo sí quisiera, doctor Botero, que todo este tema de la salud y la educación, hablar con los ministros, no solamente de Hacienda, sino el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación y de Salud, ver cómo nosotros le podemos inyectar recursos. Si no lo pueden decir ustedes, nosotros sí lo podemos decir con tranquilidad acá, pero necesitamos las armas. La Comisión Séptima es la comisión amiga de ustedes, aquí es donde nosotros el deporte, la salud, la recreación, lo social. Yo pienso que, como lo decía en el video, el deporte une a la comunidad y aleja de los vicios a todos estos jóvenes. En este problema de la guerra que hay, ya el problema del pueblo ya no están bravos con el gobierno, sino con la FARC por ese infame asesinato, hombre. Entonces, no queremos que aquí vaya a suceder lo mismo. Aquí queremos es que usted, doctor Botero, en este momento del conflicto y para el posconflicto, lo decían los compañeros de las zonas más deprimidas, lo más importante es que para el posconflicto el deporte sea el que une a esa comunidad. A mí me lo decía en el distrito de Agua Blanca, doctor, primero denos deporte, háganos escenarios. Donde fue la masacre de los soldados fue precisamente en un polideportivo. He venido yo, a cada uno de los funcionarios suyos los he visitado, me da hasta pena ya ir a Coldeporte porque siempre es para lo mismo, pero sí queremos avanzar con Margarita, que también tiene un proyecto. Me dijo Margarita, no, es que ya me llegó un concepto negativo. Le dije, Margarita, no te preocupes, que vamos a tratar de unificar eso. Yo por eso el mío no lo he presentado, para que nosotros podamos tener una ponencia, y vuelvo y le digo, acumulado con el de ustedes, pero preséntenlo, para nosotros salir a buscar los recursos necesarios, citar al ministro de Hacienda, citar al ministro de Educación, citar al ministro de Salud, como hice yo precisamente en el Valle del Cauca. Es que yo ya fui autor de una ordenanza donde le damos, señores congresistas, 400 deportistas en el Valle del Cauca, gracias a Dios, tienen todos esos beneficios, viven en una villa deportiva, viven gratis, estudian en las mejores universidades, se les da unos honorarios, un poquito. Yo sé que aquí en Coldeporte a esos deportistas de alto rendimiento también les dan,
pero lo ideal, yo sumo que más o menos en el país sean unos 6.000 deportistas que estarían beneficiados precisamente con esa misma ordenanza que hiciéramos. Bienvenido eso, doctora Herrera, que le demos facultades a través de ese proyecto de ley para que las asambleas ya tengan esa disposición y sea casi que una orden para las asambleas y para los gobernadores. Eso no es fácil, porque de todas maneras son recursos que van a afectar, pero que de todas maneras hay que conocer un poquito la génesis para ese tipo de proyectos. O sea que yo le pido el favor, ojalá no pasaran en menos de un mes, 2 meses, que esté ese proyecto de ley aquí, para nosotros cogerlo. Yo le dije y le aposté y le dije, doctor Botero, yo quiero ser ponente de proyecto como deportista, como un departamento que tiene el deporte, todo lo que ustedes quieran. Vamos a hacer ese foro aquí en Bogotá, porque nos lo pidieron que lo trasladáramos. Es más fácil llegar a Bogotá que al mismo Cali, para poderlo trabajar aquí precisamente con todos los gerentes de Indervalle. Yo le agradezco de todas maneras, con Mauricio Delgado, el senador, también ellos, los de la Comisión Séptima, iban a ir a este foro precisamente, o a este control político. Venían para acá, creo que se les alargó el tema que tenían allá, para conocer precisamente todo esto que hemos venido trabajando. Pero sí le agradecería muchísimo, doctor Botero, que hoy, al continuar con los siguientes temas, al final nos digan cuándo nos presentan el proyecto de ley. Presentémosle, pongámosle eso. Si el proyecto de ley lo discutimos, aquí no lo vamos a aprobar inmediatamente, tendrán sus debates necesarios, pero sí que esa reforma del proyecto de ley, que el mismo presidente Santos, usted lo dijo, lo anunció, Carlos lo anunció allá cuando estuvimos nosotros en Cali, que iba a ser un hecho, pero lo que decía el doctor Palao, ya llevamos... el presidente viene del periodo anterior, le oí eso al presidente del periodo anterior, estuvimos en los talleres, yo personalmente acompañé a Coldeporte en los talleres de Cali y de Pereira, buenísimos los talleres, la gente está esperanzada en eso. No hay derecho a que nosotros, doctora Guillermina Bravo, nosotros al deporte nacional, el Valle del Cauca le aporta deportistas que estén dándonos preseas, pero que ellos sientan que usted, doctor Botero, que el gobierno nacional pueda precisamente con esa reforma sentir y apoyar a esos deportistas. Lo decía ahora, el periódico, cuando yo lo tomo, me voy a las páginas deportivas a ver la alegría del deporte, porque yo ya sé que contienen prácticamente las primeras páginas de todos los diarios, pero el deporte, viendo estos muchachos que van saliendo, hay que salir rápidamente con una ley arcaica, obsoleta, vieja, completó este año 20 años, voy a ver si le hacemos, compramos una torta para celebrarle los 20 años, ya creo que es de abril o ya a mayo o junio, no sé cuándo es que es esa ley, para celebrar el cumpleaños a una ley obsoleta, el cual queda cordialmente invitado, doctor Botero. Señor presidente, muchas gracias.